Y hermanas, ¿qué les parece si damos principio este año con nuestro Señor Jesucristo? Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Miro hacia el cielo y veo una nube blanca que va pasando. Miro a la tierra y veo una multitud que va caminando. Como esa nube blanca la gente no sabe a dónde va. ¿Y quién puede decirle el camino cierto? Eres tú, Señor. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. Toda esa multitud que en el pecho lleva el amor y paz, por eso para ellos sus esperanzas no morirán. Viendo la flor que nace en el alma de aquel que tiene amor, miro hacia el cielo y veo que ya se aferran a ti, Señor. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. 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 En cada esquina veo la mirada triste de algunos más. Buscan por este mundo la dirección del camino aquel. Es mi deseo ver aumentando siempre esa procesión, para que todos canten la misma prosa de esta oración. Jesucristo, 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 yo estoy aquí. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que quienes hemos conocido la encarnación de tu Hijo por el anuncio del ángel, lleguemos por su pasión y su cruz a alcanzar la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. El primer anuncio, un programa para ti, en el área 626-291-2056. Y si deseas escribirnos o ayudarnos económicamente para sostener este programa radial, puedes hacer tu cheque o money orden a nombre de El Primer Anuncio, P.O. Box 332, San Gabriel, California, 91778. Muchas gracias por unirte a los esfuerzos y predicar las buenas nuevas. Tu palabra me da vida. Es la cápsula bíblica que en cada uno de nuestros programas de El Primer Anuncio te pondrá en contacto con la palabra de Dios. Tu palabra me da vida. Es una forma sencilla, breve y concisa de conocer las Sagradas Escrituras. Tu palabra me da vida. Te llevará paso a paso, semana tras semana, por la maravillosa experiencia de Dios que la Biblia nos transmite. Te invitamos a recibir la enseñanza que las Sagradas Letras tienen para ti el día de hoy. Para celebrar este domingo la solemnidad de la Epifanía, la Madre Iglesia nos da el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Y la bendita y gloriosa palabra del Señor nos dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño, y cuando lo encuentren avísenme, para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos, hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, todos los seres humanos estamos llamados a formar un solo cuerpo con Cristo
y a vivir juntos, cerca de Dios, siempre cerca de Dios. En esto consiste, según lo que nos dice San Pablo en la segunda lectura, el misterio oculto desde siempre. Solamente algunos profetas, como Isaías en la primera lectura, alcanzaron a presentarlo. Luego pasaron los siglos y he aquí que el nacimiento de Cristo transforma, hermanos y hermanas, la esperanza en realidad. Con la llegada de los magos a Belén, el misterio comienza a revelarse poco a poco. Los pueblos paganos, que es a quien representan estos magos, se ponen en camino hacia Cristo. Así nos lo dice la palabra del Señor en el Evangelio. Veamos un poco acerca de la historia de esta fiesta que conocemos como la solemnidad de la Epifanía. La palabra Epifanía es una palabra griega que significa manifestación, presentación o aparición. Y es un concepto religioso que nos ayuda y que consiste en saber apreciar toda manifestación de lo sacro, de lo sagrado y de lo divino en la vida, en el ir y venir de todo ser humano. Y sirve para descubrir al ser humano la presencia de lo divino y también de sus signos. La fiesta de la Epifanía es celebrada dentro del tiempo de Navidad y se celebra el 6 de enero o un domingo cercano y que conmemora la manifestación de la divinidad de Jesús. Prácticamente nos dice la palabra de Dios en 3 momentos. Lo que estamos celebrando este domingo, que es la adoración de los magos, pero también nos muestra la Epifanía de Jesús en el día de su bautismo en el río Jordán, y también cuando, de acuerdo al Evangelio de San Juan, Jesús hace su primer milagro en las bodas de Caná. Esta fiesta de la Epifanía surgió primeramente en la Iglesia Oriental en el siglo IV y luego pasó a la Iglesia Occidental en el siglo V, que es nuestra iglesia, la Iglesia Católica. Los cristianos del Oriente celebran la Epifanía más bien desde el punto divino, o sea, Jesús como Dios, no como hombre, y por eso la llamaron pues Epifanía, mientras que los cristianos en la Iglesia de Occidente, en la Iglesia Católica, se fijan más y primeramente en su aparición desde el punto de vista humano, celebrando así a Jesús en la Navidad. En los siglos V y VI, la liturgia romana católica incluyó la fiesta oriental de la Epifanía como parte de su ciclo de Navidad. Solo más tarde, en los siglos VI y VIII, se puso más énfasis en el tema de la llegada de los magos a Belén con regalos para el recién nacido, y surgió el nombre de Día de Reyes.
Hasta aquí pues, hermanos y hermanas, un poco acerca de esta fiesta, de esta solemnidad de la Epifanía. Ahora vayamos al texto que nos da la Iglesia para meditar y reflexionar en este día de la Epifanía. Da principio de la siguiente manera. Dice: Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer, porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Palabra del Señor. Hermanos, la tradición nos dice algunas cosas acerca de lo que nosotros llamamos los Reyes Magos, que en realidad pues no sabemos si eran reyes y tampoco sabemos si de verdad eran magos en el sentido como nosotros conocemos a los magos. Yo creo que más bien eran personas que se dedicaban a estudiar la atmósfera, las estrellas, los astros. Posiblemente eran astrónomos y por eso fue que, como eran estudiosos de este tipo de fenómenos, pues en un momento determinado, pues, siendo de la parte oriental del oriente, o sea, significando que pues no eran creyentes, no creían en Dios, o tal vez en alguna ocasión algunos judíos posiblemente hayan visitado la tierra de estos seres a los que nosotros llamamos magos o reyes, y a través de estas personas del pueblo judío que visitaron posiblemente la tierra del oriente en donde estaban estos magos o estos reyes, pues escucharon acerca de la existencia de Dios. Es posible. El caso es que como no eran hebreos, no eran del pueblo de Israel, pues se consideraban paganos, o sea, personas que no creían en Dios. Y entonces, pues un día, como eran astrónomos, pues estaban mirando las estrellas, estudiando los astros, y se dieron cuenta de algo diferente, una estrella diferente. Dios, nuestro Señor, obviamente se vale de muchas formas para llamar al ser humano a que lo conozcan, a que conozcan a Dios, nuestro Padre Celestial. Ahora bien, imaginemos un poco del drama de estos personajes que pues la tradición hasta les ha puesto nombres: Melchor, Gaspar y Baltasar, cosa que no está en los evangelios ni en la Biblia. Y también la tradición les ha puesto diferentes colores, a uno como perteneciente a la raza negra, otro perteneciente a la raza oriental, o sea, asiática, y otro blanco. Entonces, hermanos y hermanas, pero estas son cosas que pues la misma tradición, las historias, las leyendas ha ido dando nombre y color a estos tres personajes que nos narra el Evangelio de San Mateo. Pero veamos algo que podemos nosotros imaginar cuando estas personas descubrieron esta estrella, y la palabra de Dios nos dice que pues venían siguiendo la estrella desde su tierra en el oriente hasta el occidente. Es una distancia grandísima, pero imaginemos qué fue lo que pasó cuando estas personas, estos tres seres, pues tuvieron que hablar con su familia y tuvieron que decirles, tal vez a su esposa, tal vez a sus hijos, si eran casados, tal vez a sus familiares, a sus seres queridos,
a su papá o a su mamá si no eran casados, cualquiera que haya sido su estado civil, pues tenían familia, tenían seres queridos, y de repente, después de que descubren esta estrella diferente que los invita a la estrella a seguirlos, van y les comunican a sus seres queridos que van a emprender un viaje misterioso, guiado solamente por una estrella. Porque miren, esto de los magos tuvo su chiste. Imagínense ustedes, hermanos y hermanas, que un día ustedes tienen un telescopio, están en la azotea de su casa o en una parte alta, y con el telescopio, a través del telescopio, están ustedes mirando pues los planetas, las estrellas, y de repente descubren una estrella que les llama la atención. Entonces ustedes se bajan a la carrera de la azotea y van y le dicen a sus padres o a su esposa o a sus hijos o a sus seres queridos, a su familia, que acaban de ver una estrella y que esta estrella les está pidiendo que tienen que seguirla en un viaje desconocido y muy largo. No va a ser nada fácil, tampoco es nada fácil y agradable imaginar lo que vamos a escuchar de estos seres queridos nuestros cuando les digamos que también, aparte de seguir la estrella en este viaje largo, nos vamos a llevar todo el oro, todo el dinero que tengamos, o la mirra o el incienso. Nos vamos a llevar todo esto porque la estrella nos va a llevar a un lugar en donde acaba de nacer el rey de los judíos y que vamos a llevarle regalos y vamos a adorarlo. ¿Cómo creen ustedes que sus seres queridos los van a mirar cuando les expliquen o traten de explicarles este nuevo proyecto? O sea, van a dejar todo, se van a llevar todo y van a hacer un viaje siguiendo solamente a una estrella. Y no solo eso, también les van a decir a sus seres queridos que hay otros dos amigos que van a emprender este mismo viaje con ustedes, porque también estos otros dos amigos vieron la misma estrella y van a llevarse todo, van a dejar a su familia, van a llevarse todo lo que puedan y van a emprender este viaje misterioso. Yo creo que algo así fue lo mismo que tuvieron que enfrentar estos personajes que nos narra el Evangelio de San Mateo, cuando tuvieron que dejar su tierra, su país, sus familias y también pues llevarse con ellos sus bienes, subirse a unos camellos y emprender un viaje que no sabían en dónde iba a terminar. Solamente sabían que la estrella les había dicho que iba a ser un viaje largo desde Oriente hasta Occidente y que iba a terminar en donde encontraran al rey de los judíos que acababa de nacer. Hermanos y hermanas, cuando vemos este evangelio desde un punto de vista humano, que pues hay la posibilidad de que hayan tenido que enfrentar este tipo de situaciones estos tres personajes que nosotros conocemos como los magos, como los reyes magos. Y yo creo que lo que nos enseña también es que cumplir, hermanos, la voluntad de Dios no es nada fácil, es difícil. Esto que les acabo de compartir suena un poco cómico, suena pues un poco con sentido del humor, pero que puede haber sido real. Ellos estuvieron dispuestos a hacer todo ese movimiento. ¿Para qué? Para cumplir la voluntad de Dios.
Cumplir la voluntad de Dios, hermanos, para muchas personas puede ser algo diferente. Por ejemplo, cumplir la voluntad de Dios pudiera ser sacrificar algo de nuestros ingresos para dárselos a una familia pobre, o sea, ayudarlos con bienes materiales. O también puede ser para otra persona, cumplir la voluntad de Dios puede consistir en decir a sus familiares y amigos, para un joven, me voy al seminario, o para una mujer joven, me voy a un convento para hacerme monja, para casarme con Cristo, o sea, me voy porque quiero ser religiosa. Todo esto es parte de hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios también para alguien puede resultar romper una relación indebida. Personas que están viviendo en pecado mortal y que se dan cuenta que no están haciendo y que no están viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, y que Dios les está pidiendo que cambien su forma, su relación para hacer su voluntad, y tienen que romper con esa relación indebida que han estado viviendo tal vez por muchos años. Todo esto significa, hermanos, hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios también es decirle a Dios que sí en eso que a cada uno de nosotros nos está pidiendo, quizá desde hace mucho tiempo, y que para nosotros es difícil hacer lo que Dios nos está pidiendo que hagamos para tener una conversión, para vivir una vida diferente, para vivir una vida cristiana, verdaderamente cristiana, no solamente vivir una vida cristiana de nombre, de palabra, no, vivir realmente como Dios nos pide y como Jesús nos dice que deben de vivir los cristianos y las cristianas, personas, hermanos y hermanas, que la voluntad de Dios puede consistir en tener a un bebé porque están embarazadas y que ese embarazo les cambia los planes, y en lugar de ir a hacerse un aborto, hacer la voluntad de Dios consiste en decidirse a tener esa criatura que está en su vientre. Todas estas cosas, hermanos y hermanas, y muchas otras más, es que cuando el Señor, cuando Dios nos pide como cristianos, como cristianas, que vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios, va a ser difícil tomar esa decisión. Y yo creo que esa es una de las enseñanzas que podemos sacar de lo que hicieron estos tres personajes que nos lo dice San Mateo, magos o reyes magos, como ustedes le quieran llamar. Entonces, cualquiera que sea nuestra situación y que nos damos cuenta que no estamos viviendo como Dios manda, pues no es fácil cumplir la voluntad de Dios, pero, ¿por qué no les pedimos a los santos reyes, que ciertamente no fueron reyes y posiblemente tampoco magos, pero yo creo que sí fueron santos, y que les pidamos que nos ayuden para saber bien lo que cuesta darle gusto a Dios, que nos ayuden a subir al camello y a emprenderla, hermanos y hermanas, significando a tomar una decisión para, si no estamos haciendo y cumpliendo la voluntad de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo podamos dar ese paso pero tan importante, para que así, a donde Dios quiera llevarnos, que estemos listos para emprenderla. Vamos, hermanos, a una pausa musical. Para emprenderla necesitamos lo siguiente. Se busca. Su nombre, Jesús de Nazaret. Edad,
33 años. Origen judío. Profesión carpintero. Se le acusa de predicar la verdad, de llamarse hijo de Dios, de enseñar a amar al prójimo como a sí mismo. Recompensa, salvación y vida eterna. Si lo encuentras, sigue sus pasos. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. La gente no sabe a dónde va. Guíales, mi Señor. Muéstrales el camino, la verdad y el amor. Escucha aquel que clama tu perdón. Oh, 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 oh. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Solo tú nos puedes ayudar, tocando nuestro pobre corazón, para poder sentir la necesidad de creer en ti, Señor. Oh, 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 oh. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Ahora, miren hermanos, quiero compartir con ustedes un testimonio de cómo nosotros, cuando éramos niños, estábamos compartiendo mi esposa y yo hace una semana acerca de esta fiesta, y tanto ella como yo coincidimos en que cuando se llegaba el Día de Reyes, el 6 de enero, pues para nosotros niños allá en la ciudad de Colima era algo que tenía un significado muy pero muy diferente, porque en ese tiempo nosotros no conocíamos a Santa Claus. O sea, las Navidades para mi esposa y para mí era el niño Dios. Nosotros no teníamos que mandarle cartitas ni notas a Santa Claus para que nos trajera algún juguete. No, nosotros se lo pedíamos al niño Dios, porque nosotros no sabíamos que existía este señor con la barba blanca y el traje rojo. Y entonces, cuando ya se iba acercando la Navidad, pues nosotros le pedíamos al niño Dios que nos trajera algún regalo, porque pues nuestras familias, siendo familias pobres, no nos daban, como se acostumbra, sobre todo aquí en este país, que los padres y las madres les dan tantos, pero tantos regalos a sus hijos, a sus niños, que a veces pues ya no saben ni qué hacer con tantos juguetes. Nosotros nada más le pedíamos un juguete, un regalo, nada más era lo que le pedíamos al niño Dios. Y pues a veces yo creo que el niño Dios también estaba medio pobretón, porque se llegaba la Navidad y pues no nos traía ese regalo que le pedíamos nosotros, aunque fuera solo uno.
Entonces nos quedaba otra opción todavía, y la otra opción era precisamente el Día de los Reyes Magos, o Santos Reyes Magos, como nosotros los conocíamos. Entonces, si al niño Dios no nos traía el regalo, entonces nosotros todavía teníamos la esperanza de que a los reyes nos trajeran el regalo que nosotros queríamos. Entonces, cuando ya se iba acercando el día 6 de enero, pues estábamos ansiosos, esperando a ver qué nos iban a traer los Reyes Magos. Pero eso, hermanos y hermanas, pues era la forma en que nosotros veíamos esta fiesta de los Reyes Magos en nuestra infancia, como niños, como niñas. Pero hoy que ya somos adultos, que pues ya tenemos familia, hijos ya adultos y nietos, y que pues ya por bastante tiempo, gracias y para la gloria de Dios, hemos estado pues sirviendo en nuestra parroquia de aquí de San Antonio, y también poco a poco hemos ido creciendo en nuestra fe, en nuestra educación religiosa. Y ahora, cuando se trata de esta fiesta de los Reyes Magos, pues ahora, hermanos, lo miramos de una manera diferente. Lo miramos de una manera en que nos gusta fijarnos en la parte bonita de esta historia de los Reyes Magos. No porque el hecho de que trajeran regalos en el tiempo de nuestra niñez, y que para algunos todavía esperan a los reyes que les traigan algún regalo, esa también es una historia bonita, pero me refiero ahora, como adultos tenemos que ver esta historia desde el punto de vista ya de la fe, porque yo creo que la historia de los magos, esta historia es verdaderamente un ejemplo, pero más que todo, yo creo que la jornada que tuvieron que emprender los Reyes Magos desde su tierra hasta un país extraño y muy lejano, yo creo que esta historia es una historia, hermanos y hermanas, de fe. Sí, tratemos de mirar esta historia como una historia de fe. Les voy a decir por qué. La fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Por eso nosotros conocemos como las virtudes teologales la fe, la esperanza y el amor. Entonces, estos personajes que emprendieron un viaje inspirados solamente por una estrella, nos están enseñando que Dios puede dar la fe a toda persona, a todo ser humano, pero debe de haber una respuesta nuestra cuando Dios nos da la fe. No es solamente recibir la fe de Dios y quedarnos sin hacer nada. Ellos, a través de este llamado de emprender este viaje para ir a encontrar el lugar en donde había nacido el rey de los judíos, que dicho sea de paso, el rey de los judíos no era otra cosa más que Jesucristo, Dios encarnado, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que toma nuestra carne, que toma nuestra humanidad. Eso era lo que ellos iban en busca de conocer al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Entonces nos enseñan que tuvieron que emprender ese viaje tan largo, dejar todo y enfrentar todas las dificultades que se les iban a presentar en el camino.
Porque fíjense, cuando se les perdió la estrella, que llegaron a Jerusalén, nos dice la palabra de Dios que ya no miraron a la estrella que los había guiado por tantos, posiblemente semanas o meses, yo no sé, pero dice que al llegar a Jerusalén se les perdió la estrella, ya no la vieron, pero no se dieron por vencidos. Empezaron a preguntar, nos dice que primeramente preguntaron en Jerusalén a la gente si sabían en dónde tenía que nacer este niño. Y también preguntaron a las autoridades que representa el rey Herodes. Dice, por ejemplo, en el versículo 3, Herodes y toda Jerusalén quedaron muy asustados al oír esto. Reunió entonces Herodes inmediatamente a los sumos sacerdotes y a los que enseñaban al pueblo y les hizo precisar, les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Y en el versículo 5, ellos le contestaron, en Belén de Judá, pues así lo escribió el profeta. Y luego le dan la cita bíblica completita, los sacerdotes y los escribas, al rey Herodes. Hermanos y hermanas, esto es importante. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes, la iglesia, los que estaban, los sacerdotes, los maestros de la ley, que eran los que sabían la Biblia, que conocían la palabra de Dios y todo, pues le dan al rey Herodes exactamente la cita bíblica y el nombre del profeta que hizo esta profecía siglos antes de que Jesús naciera. Pero ni el rey, que representa a la autoridad civil, ni los sacerdotes y los maestros de la ley, que representan a la iglesia, ni ninguno de ellos se molestó en ir a Belén para visitar al Rey de Reyes y Señor de Señores, que ellos mismos sabían en dónde iban a ser, por qué iban a ser ahí, lo sabían todo, pero ninguno se molestó en ir. Que lo que hicieron los reyes magos, estos personajes, ellos sí, cuando recibieron esta respuesta, ¿qué es lo que hicieron? Se pusieron, dice, llenos de gozo y continuaron su camino. Esto nos enseña, hermanos y hermanas, a nosotros que el camino de la fe que Dios nos ha dado, como dice una alabanza, tiene espinas y tiene flor. A veces también, como a estos personajes, se nos va a perder la estrella, que es lo que representa la fe, y a veces nos vamos a dar por vencidos. ¿Por qué? Porque nuestra fe se enfría, porque nuestra fe ya no nos causa el gusto y la alegría que nos causó cuando la recibimos de parte de Dios en un retiro o en algún congreso o en algún evento religioso o en donde hayamos recibido por primera vez, hermanos, la fe, y nos llenamos de alegría y nos llenamos de gozo y queríamos ir y decirle a todo el mundo acerca de Jesús, acerca de su nacimiento, de su encarnación, acerca del sacrificio de Jesús en la cruz, derramando su sangre por nuestros pecados, resucitando para nuestra salvación. Queríamos contarle a todo el mundo, sentíamos que caminábamos sobre las nubes. Qué bonito, hermanos y hermanas, cuando tuvimos ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Pero a medida que vamos caminando, a medida que continuamos el camino, como lo hicieron los Reyes Magos, pues llega el momento en que también nuestra fe, porque ya no perseveramos en la oración, o porque tal vez ya no asistimos a eventos religiosos, o porque tal vez ya no nos causa
a gusto y alegría leer, meditar la palabra de Dios, nuestra fe se va enfriando, la estrella se va apagando, ya no la miramos como se les perdió a estos personajes, pero ellos no se dieron por vencidos, y esto nos enseña que nosotros, cuando nos lleguen esos desiertos espirituales, cuando nos llegue esa aridez, que no nos dan ganas de rezar, que no nos dan ganas de ir a misa, que no nos dan ganas de ir a eventos religiosos, cuando se nos pierda la estrella de la fe, hermanos y hermanas, estos personajes, estos reyes magos nos enseñan que tenemos que preguntar, tenemos que buscar, tenemos que continuar el viaje, la jornada de la fe hasta que llegue la muerte, hermanos y hermanas. Entonces nos enseñan lo que es la tenacidad, la constancia, la perseverancia. ¿Cuántas cosas podemos meditar sobre estas tres palabras, hermanos y hermanas? Y cuánto necesitamos todos los cristianos que ya hemos tenido una conversión, esto, tenacidad, perseverancia, constancia. Ahí está la clave de que no vamos a perder la fe, porque el Espíritu Santo nos va a dar todo eso. Imagínense, otra cosa que nos enseñan estos personajes es la lectura de los hechos, saber leer. En este caso, ellos no leyeron la Biblia, ellos leyeron los signos de la atmósfera, como dicen los signos del tiempo. Hay un pasaje en la Escritura en donde Jesús critica a los fariseos y al pueblo, porque les dice: ¿cómo es posible que ustedes puedan entender los signos del tiempo, que puedan predecir si va a llover o si va a hacer calor? ¿Cómo es posible que ustedes puedan leer esos signos, pero que no se den cuenta lo que verdaderamente importa, que es el hecho de que yo esté aquí? Hermanos y hermanas, les dice Jesús de que ¿cómo es posible que no me reconozcan a mí como el Hijo de Dios Padre Celestial Todopoderoso, que ha venido a vivir con ustedes? Estoy parafraseando, pero básicamente eso les dice. Ustedes pueden predecir que va a hacer calor, pueden predecir que va a llover, pero no se dan cuenta de los signos que verdaderamente importan. Aquí los personajes estos no leyeron la Biblia, pero leyeron los signos del tiempo y los interpretaron y siguieron con esa interpretación a la iglesia, a la estrella. En cambio, los maestros de la ley y los sacerdotes leyeron la Biblia, pero no, y la interpretaron, dieron la cita bíblica. Pero ¿qué pasó? Pues nada, que no hicieron nada. Leyeron la Biblia, pero la Biblia no los motivó para que fueran y visitaran al Rey de Reyes que acababa de nacer. ¿Se dan cuenta, hermanos y hermanas, lo que nos enseñan estos personajes? Tanto que nos pueden enseñar, y otras cosas más. Por ejemplo, nos enseñan también a ser generosos. Cuando llegan hasta donde nos dice la palabra, que cuando llegaron y vieron al niño recostado en el pesebre y a María su madre, ¿qué hicieron? Le ofrecieron lo que llevaban: oro, incienso y mirra. Le ofrecieron los regalos que habían llevado desde su tierra hasta este nuevo país. Hermanos y hermanas, nosotros ahora ya pasó la Navidad, pero cuando llega el tiempo de Navidad andamos vueltos locos buscando comprar regalos para el compadre, para la comadre, para el hijo, para la hija. O sea, queremos dar regalos a todo el mundo y que todo el mundo nos dé regalos a nosotros. Y aquí
los reyes nos están mostrando a quién es a quien debemos de dar el regalo o los regalos. Es al niño Dios, hermanos. Es el cumpleaños de Jesús. Es Él al que tenemos que darle el regalo o los regalos. Y ellos nos mostraron lo que es la Navidad, darle el regalo al niño Jesús, hermanos y hermanas. ¿Por qué? Y a lo mejor nos estamos preguntando, ¿pero qué le podemos dar nosotros al niño Jesús? Pues ellos le dieron lo que llevaban, nosotros le podemos dar al niño Jesús lo que tenemos. Si tenemos, no sé, un corazón de piedra, pues hay que darle un corazón de piedra. Si tenemos un corazón de carne, pues hay que darle un corazón de carne. Hermanos y hermanas, hay que darle a Jesús lo que tenemos para que Jesús lo transforme, y nos lo devuelva transformado, así como lo hizo con estos personajes, con los Reyes Magos. Fíjense, después de que llegaron, lo adoraron y le dieron los regalos, nos dice la palabra de Dios en el versículo 12. Entonces, dice, luego se les avisó que no volvieran a donde Herodes, así que regresaron a su país por otro camino. Hermanos y hermanas, regresaron por otro camino. ¿Qué significa eso? Significa que cuando venían en camino todavía no tenían una conversión, porque todavía no habían conocido al verdadero Dios, eran paganos. Pero cuando llegan, lo ven, lo adoran y le dan lo que llevaban de regalos, el niño Dios les da la conversión a ellos, hermanos y hermanas. Eso es lo que significa regresaron por otro camino. ¿Cuál camino? El camino de la conversión. Venían inconversos, pero después de que salen de ahí y regresan a su país, ya van convertidos. Ya tuvieron un encuentro vivo y de ojos abiertos y corazón palpitante con un Cristo vivo y resucitado,